sí. Oigan, mis chamacos, ya, de Batitlán está en el aire, Nacho Marván. Buenos días, Grosso. Buenos días. Beatriz Grosso, Pajes, ¿cómo como estás? siempre, un gusto. Igualmente. Juan José Rodríguez Grosso, querido, con aquí, todo el no, suéter, mira nada Sí, más. sí, hace frío. Viene abrigado Con todo y que yo estoy ahora. acostumbrado a las bajas temperaturas. Así es, Rafael Cardona. Hermano querido, ¿cómo Hermano, estás? ¿Cómo estás? Bien, aquí con un poco de garrotillo. Pues sí, así anda todo el mundo. Sí, Así anda todo el mundo, con garrotillo. medias gripas, con medias ronqueras. No sé si es garrotillo, parvovirus o... Parvovirus. No, si eso no nomás le da... Moquillo, entonces. No, nomás le da... No, nomás Ya le da a sigues los así, vas a hacer una Doberman. poesía. No, nomás les da a los Doberman el parvovirus. También hay parvovirus para los humanos similares y conexos. No, También. sí, claro. Y a los hermanos que son Doberman. ¿Cómo no? A esos van al A colegio. esos les dan un nuevo reglamento. Esos van al colegio alemán. ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Quién sabe, man? sabe? Déjame apuntar y me lo llevo de tarea. Eso va a estar diciendo, ¿verdad? Oigan, Bueno, pues, estamos plagados de estamos. temas. Unos de risa loca, otros de llanto, otros de incertidumbre, otros de una gran curiosidad. A mí me parece, Broso, y no sé lo que opinen mis compañeros, pero yo creo que algo de lo más lamentable y descorazonador y desalentador en términos generales de lo que está pasando en México ha sido esta masacre espantosa de Topo Chico. Ya es bastante grave que estas cosas ocurran. Mira, que debe de haber habido muchísima sangre por la forma como se enfrentaron. Pero Es muy primitiva. la manera bárbara como fueron cometidos los Cavernaria. asesinatos, Cavernaria. La cosa sanguinaria, la cosa llena de sevicia, eso fue una orgía sangrienta, una cosa espantosa. Aquelarre. Pero es algo sobre lo cual había advertencias. Eso es lo que a mí más me preocupa. Que este país ha ido desarrollando instituciones que tienen como finalidad advertir sobre riesgos, exponer que el mal funcionamiento sistémico de una cosa que en realidad no es un sistema, sino un antisistema, como el antisistema penitenciario. ¿no? Pueda haber 300 advertencias de organismos nacionales como la CNDH, la relatoría que hizo Juan Méndez sobre tortura y funcionamiento o mal funcionamiento del propio penal de Topo Chico, amparado por la sombrilla esta de la relatoría de Naciones Unidas. Entonces, no es algo que ocurra solamente porque no se sabía qué estaba desarrollándose ahí dentro, sino que a pesar de eso, y con los beneficios colaterales que el autogobierno de las prisiones implica en beneficio económico para quienes deberían gobernar las prisiones desde una óptica de reinserción social y de recuperación de personas desviadas del camino de la salud social. Bueno, pues a pesar de eso, las cosas pasan una y otra vez. O sea, ¿cómo podemos entender 50 muertos en un motín en la misma ciudad donde hubo 50 quemados en un casino? ¿Sí? O sea, ¿qué está pasando con la negligencia y la culposa actitud de quien no toma en cuenta el deber de conducir instituciones de reclusión o instituciones de diversión? Un salón de apuestas con maquinitas que termina en una hornaza, ¿no? Donde entran señoras, viudas y señores ahí que no tienen qué hacer y todo. Bueno, y de pronto en la cárcel pasa lo mismo, pero también pasa en la calle. Claro. ¿Por qué este país no aprende? ¿No? ¿Por qué no aprendemos que lo que pasó en Iguala y en Cocula no tenía por qué volver a pasar en Tierra Blanca? Claro. ¿Por qué somos irredimibles? Eso es lo que a mí me decía un amigo mío que tenía una frase muy así, muy tropical, ¿no? Así, decía, es que te cortan las alas del corazón. Yo no sabía que el corazón tuviera alas, pero si las tuviera, estas cosas
te enfrentan con la inviabilidad moral de la mayoría de los ámbitos de la vida pública mexicana, y todo va a caer a lo peor que tiene México, que es el antisistema de justicia. Sí. Entonces, ahora que algunos están muy alborozados porque vendrá el líder de la Iglesia Católica a revisar un poco lo que pasa en México, y que preguntaba el encuestómetro de la encuesta del señor licenciado Broso, ¿cuál es el tema que debería abordar el Papa? Uno, la justicia. La justicia. Nada más. Ese es el problema de México. No es el precio del dólar y la distribución del ingreso, no. Todo viene a caer el cogollo de la tragedia mexicana contemporánea. Sí. Es la falta de justicia que se expresa en la desigualdad y en el abandono, la desatención de las responsabilidades públicas y privadas. Y a lo mejor es... Y a partir de ahí, pues ya le seguimos. Es a lo el que tema ustedes de quieran, temas, ¿no? porque además todo Sí, nos porque además llevaría... es transversal. Todo nos llevaría a eso, ¿no? La justicia secas, o sea. Justicia seca. Sí. Más allá de Y la desigualdad es una podemos- expresión de la justicia. Justicia elemental. Una entre muchas. Alguien expresiones. decía hoy en la mañana, justamente hablando de esto y hablando de los ejemplos de las cientos de muertes que ha habido en las prisiones, y dices, bueno, pero la premisa se convierte más fácil cuando dices, bueno, si el capo más buscado en el mundo se escapa de tu cárcel, la más segura, puede pasar otra lo vez, que la sea. misma cara. Puede pasar lo que sea en cualquiera de las prisiones que no sea el altiplano, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y además yo creo, Broso, efectivamente, y abonando en el tema de esta falta de memoria y este desinterés y esta bulia por todo esto por parte de las autoridades. Bueno, tenemos, por ejemplo, a propósito del tema de Tierra Blanca, ¿no? Es decir, desde hace más de 20 años hay presencia y muy fuerte de crimen organizado y precisamente en el mismo lugar, ahí donde está el rancho El Limón, donde hace 20 años, se acordarán, a un exdelegado de la PGR, lo acusaron de estar vinculado con el cártel del Golfo para permitir el aterrizaje de aviones cargados de droga. Aquello fue un escándalo. En ese rancho, en ese lugar, ya había descuartizamiento, ya había manipulación de droga, ya había almacenamiento, como ahora, de hidrocarburos. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que a 20 años, en el mismo lugar exactamente, Tlaxcoya, se vuelvan a vuelve. repetir el mismo Y además tipo ya ha hecho un de emporio. hechos? Y frente a la indiferencia, la falta de memoria y la irresponsabilidad de las autoridades, van unas, vienen otras. ¿Y se acuerdan lo que ocurrió en Ciudad Juárez? Es decir, con las muertas de Juárez, ¿cómo era posible que en el mismo lugar, un día y otro también, aparecían mujeres asesinadas y nadie hacía nada? Claro. Y nadie conocía cuáles eran Nadie los sabía. autores de los crímenes. Nadie sabía. Entonces, y, bueno, y les recuerdo, por ejemplo, en La Laguna, hace muy poco, cómo los mismos presos de esta cárcel eran armados por las noches por las autoridades para darles armas y darles carros para que fueran y mataran a los que les habían encargado para regresar antes del amanecer como vampiros para ponerse Ahora, otra vez en sus celdas. Ahora, yo sí creo, Broso, que nuestros políticos andan muy metidos en lo electoral y sin pretender responsabilizar únicamente, como tú decías hace un momento, al gobernador del estado de Nuevo León, el Bronco. Pero lo cierto es de que Topo Chico, bueno, es una cárcel de responsabilidad estatal y tampoco vimos ni en su campaña ni a la hora de presentar su programa de gobierno que el tema de penitenciario estuviera en sus prioridades. Es decir, eso no quita lo otro, que las autoridades federales y el Congreso mismo ha dejado en la congeladora la reforma penitenciaria. Sí. Mira, yo para documentar el pesimismo, les voy a platicar algo. Creo que ya alguna vez lo he platicado en esta mesa. ¿Qué? En el constituyente de 16-17, Carranza propuso un sistema nacional de cárceles y que se acabara con la cárcel estatal y la cárcel federal. Fueron 3 días de discusión. Es una discusión que se resuelve por un voto a favor de que se mantenga el sistema de doble jurisdiccionalidad
cárceles estatales y locales. Y el debate es muy interesante porque el debate empieza con mucha profundidad. El derecho penal, los grandes tratadistas de derecho penal, cómo el fuero común es parte de los estados, etcétera, etcétera. Y acaban defendiendo los negocios de las cárceles. Claro. O sea, diciembre de 1917. Claro, que fue el origen de este enfrentamiento ahí en Topo Chico. Bueno, Claro, o sea, ya es así. Dice Beatriz con razón, es responsabilidad local, sí, pero tienes un 20% de presos federales, entonces ya la responsabilidad Claro, empieza es compartida. a Y diluirse. cuando empiezan a madrear al Bronco, es porque le echan en cara de no haber renovado el pacto que se tenía con Las Fuerzas Armadas. con las fuerzas, con las Porque él los pidió que salieran. Exactamente, Mira, con las fuerzas militares. Hasta septiembre estuvieron Exacto. ahí. Con el ejército. Pero mira, Broso. Hay 388 penales. 20 con sobrepoblación de más de 40%. Los demás tienen Había yo sobrepoblación. mencionado esa cifra Pero hace algunas más de semanas. 40%. Ajá. 20. Sí, 76 con autogobierno. sí, Sí. fácil. Y nadie hace nada. No, nadie. Yo sí me acuerdo del Y se sabe. el 1 de diciembre, digamos, cuando Peña tomó posesión, en el paquete de seguridad venía una construcción de cárceles, etcétera, etcétera, y no hemos visto, digamos... Y lo dijo ayer y Renato acabar con Sales. esta- Renato Sales que Lo dijo Renato Sales, dice, pues ahí está la reforma, ahí la tienen enfriándose, ahí la tienen en el refri, y habla justamente de lo de las prisiones. Sí, pero esto no es de fíjate, Rosso, reforma. permíteme, ahora sí ya... Esto es de meterle dinero, voluntad y orden. ¿Sí? Mira, Y deshacer los No negocios es de cambiar las leyes. y dejar atrás esos negocios. De hecho, la coexistencia entre fuero común y federal está violando la ley, ¿eh? Sí. No hay que cambiar ninguna ley, hay que cumplirla. Fíjate nomás. mira, Ahora, mira, no hay el previsión presidente constitucional Peña, para el que los presidente separes. Peña dijo No la hay. el 5 de febrero. Así como la Constitución de 1917 trazó con claridad el México del siglo XX, hoy permite vislumbrar el México del siglo XXI. El derecho no vislumbra. Yo no quiero que la Constitución me diga cómo va a estar el siglo XXII o el siglo XXIII. Yo creo que me diga cómo va a estar hoy. Es norma jurídica que debe ser respetada. No es profecía. No ¿Qué es se vale profecía, hoy y no es qué no se proyecto, vale? no está en el horizonte del futuro. ¿Qué se vale hoy y Es qué no se hoy. vale? Hoy es lo que debemos identificar, lo que la ley dice y lo que en la realidad acontece. Pero, Broso, aquí se está insistiendo en una idea que me parece fundamental. Tenemos un gobierno torpe que va detrás de los acontecimientos. O sea, esto que se dijo de Topo Chico, que ya lo había dicho Juan Méndez desde que vino y había señalado esa cárcel. Y que se había platicado también en el sexenio anterior. En el sexenio Y en el anterior. anterior. O sea, lleva varios sexenios platicándose de eso. Deberías de hacer cápsulas con lo que aquí hemos dicho y después ha sucedido. Porque aquí se han dicho muchas cosas y después suceden, son cápsulas. Mira, ahí está el caso de Tajamar. Ahorita estamos en el peor de los mundos, ya se destruyeron los manglares, pero no va a haber la inversión. Entonces, se actúa ya cuando ya es fuera de tiempo. Pero es exactamente el mismo esquema. mismo porque esquema. estamos hablando aquí de algo que empezó en 2004 Sí. y ahorita se está descuajeringando para un lado o para otro, pero en 2016. Y mira, Lo mismo con las prisiones. Dime tú, por favor, ahorita que estamos hablando justamente del asunto de ahora, Sí. de hoy, Sí. no de lo que se vislumbre Sí. para el siguiente Claro, siglo. claro. ¿Cuánta gente sabemos recibió dinero del Chapo para su fuga? ¿Cuántos han sido dados a conocer? ¿Cuántas personas? No, Broso, bueno, no. ¿Cuántas Mira, personas mira. nos han dicho que recibieron el dinero Mira, para actuar conforme? mira hasta en política ¿De exterior. dinero nada? No, nada de ¿De dinero no se ha dicho nada? Están castigados Sí, por su pa- participación. Broso, y por su omisión. Sí, pero no por su... me quitaste Si la te, palabra. si te van no a sé. quitar, te van a quitar 10 años del servicio público, pues a lo mejor te vas 10 años de vacaciones poca madre, porque a lo mejor pero no nos dicen cuánto le tocó a nadie. Por eso, pero déjame continuar. Por favor, continúa. Me interrumpiste, bueno. Por favor, Sí. discúlpame. Mira, yo te disculpo. Pero mira, ahí tienes hasta en política exterior. Nadie abría la boca sobre Venezuela. Está bien. Nadie decía nada. De repente se vio que hubo un giro
Y ahora Lilian Tintori se entrevista con todos los altos políticos y todo el mundo condena lo que está pasando en Venezuela. Después de 2 años. Cuando se debió haber hecho desde Felipe Calderón, porque Fox todavía se enfrentó con Hugo Chávez. Y ya después entramos... Cachorro del imperio. Bueno, ya después Ya ves. nos hicimos el autismo de lo que pasó en Venezuela. Y fue muy interesante eso, porque todo el mundo aprovechó para sacarse la foto después de 2 años y hasta surgieron aquellas voces que defienden al señor Maduro porque está la niña terrorista está aquí en Mira, México, ya, ¿no? ya cuando ven el árbol caído quieren hacer leña. Ya cuando está el árbol caído. Ahí sí, eso sí acostumbramos. Pero yo sí quisiera hacer una reflexión de la visita del Papa. Porque mira, Broso, buena parte de la historia de México es la lucha de la Iglesia y el Estado. Desde que surgimos a la vida independiente fue la famosa conspiración de la Profesa, que ahí está al que le debemos la independencia, que es Matías de Monteagudo, un sacerdote y abogado, que es el que conspira para que la Constitución de Cádiz no se aplique en el 21. Ya había pronunciamientos en España de que entrara en vigencia la Constitución de Cádiz. Entonces se le empuja a Juan Ruiz de Apodaca, que era el último virrey, y el último, porque ya Juan de Donojú vino a firmar ya los tratados de último, Cortes. pues. Bueno, entonces, pero desde ahí comienza. Yo sí veo en este caso una reconciliación del Estado y la Iglesia. O sea, después de la lucha de reforma, después del movimiento cristero, no es gratuito que José Luis Sánchez del Río vaya a hacerse declarar santo, aquel niño que se aferró a sus creencias y fue fusilado o fue ejecutado. Y yo recuerdo, fíjate, en 1956 se contendió el PAN contra el PRI, una contienda muy cerrada en Ciudad Juárez. Contendía el PAN con Alfonso Arronte, un gran mexicano, un gran panista, contra René Mascareñas. Ganó Alfonso Arronte, pero don Adolfo Ruiz Cortines dijo: por el nombre de esa ciudad no se lo puedo entregar a la reacción. Se anuló una casilla y se le dio el triunfo al PRI de René Mascareñas con 555 votos. Eso es histórico. ¿A dónde va el Papa hoy? A Ciudad Juárez. Bueno, sí, perdón. No, yo, es decir, antes de seguir, yo quisiera retomar un poco, retomar un poco para, si quieres, concluir un poco lo de Topo Chico, ¿no? Es decir, y a propósito de toda esta falta de reflejos por parte de las autoridades. Sí. Ayer, Broso, cuando estábamos viendo las imágenes de lo que estaba sucediendo afuera del penal de Topo Chico, me preocupaba más lo que estaba sucediendo afuera. Exactamente. Sí. Es decir, esta falta de información. Pasaron 8 horas. 8 horas desde las 12 de la noche del jueves para amanecer viernes hasta el día siguiente. Pasaron 8 horas o más de 8 horas para que las autoridades pudieran informar a los padres de familia, a las esposas, etcétera, que si sus presos estaban vivos o si estaban muertos. Y por supuesto la reacción fue violenta, claro. Fue de inconformidad. Es decir, pero estás hablando de que la autoridad no tiene ni el reflejo, ni tiene la capacidad de reacción. Pero además, fíjate que es todavía más tétrico, Beatriz, y lo acabamos de hablar, porque ¿qué capacidad de reacción pides cuando no tienes ni capacidades dentro de donde se están matando dos grupos? Porque ese es un punto clave, porque pero todos sabemos arriba y abajo, porque de Rodrigo Medina está lo mismo. Nos dijeron que a la 1:30 terminó el zafarrancho, ¿no? El motín. Eso dicen, sí. Pero no sabemos ni cuándo ni cómo intervinieron. No, pues yo creo que no intervinieron. Luego, 8 horas, digamos, a la 1:30 de la mañana. Y son 8 horas después, todavía no sabes quiénes son, quiénes están. No, pero además te lo cuenta ya después Renato Sales, y el mismo gobernador, cuando dice, empieza esta bronca de dos grupos, carnicería total, y tienes a 100 policías. 100 policías que no se van a ir a meter en medio. Por supuesto. Porque hay un operativo para guardarse, sí, ¿no? Y los únicos, en todas las cárceles del mundo, los únicos balazos que se escuchan son hechos por policías que están resguardando la parte donde están las mujeres, porque ahí querían irse a esconder algunos de los grupos, y es ahí cuando se llevan a balazos o a uno o dos.
Pero qué poder. La bronca es, todo el mundo sabe desde siempre cómo operan los negocios en las cárceles. Claro. Todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo, cada sexenio y cada administración, permite que siga. O perfecciona el negocio. Es que además esa obra no tiene... mejorar los penales no tiene una placa. No la puedes presumir, o sea, no es la obra que sí se puede ostentar de que estoy modificando, estoy mejorando mi gobierno. Pero o sea, esa es una causa. O sea, eso no importa. Pero además en Nuevo León se está faltando la ley en los dos extremos. Porque en la cárcel pasa eso. ¿Y qué está sucediendo con la promesa del Bronco de proceder contra el gobierno anterior? Que están los enormes escándalos de corrupción. Oye, pero o sea, están los dos extremos. Pero también paga, ¿eh? Porque acuérdate que se están hablando de las cifras, por ejemplo, de la violencia en Ciudad Juárez, incluyendo las penitenciarías, sí, incluyendo las cárceles. Hubo en un año una baja impresionante, nada más porque en verdad dicen, se pusieron a trabajar como deben trabajar, donde la autoridad debe ser autoridad y los demás pues tienen que cumplir su función aunque sea de preso. Bueno, en Juárez no ha habido un solo secuestro en los últimos no sé cuántos meses y entonces la gente dice, bueno, ayer decía quiere decir que algo se puede hacer. Está funcionando mejor. Ayer decía Duarte, así es. Digo, a mí me gustaría investigar bien a bien qué pasó en Chihuahua, pero ayer decía Duarte que tomaron los protocolos de las cárceles norteamericanas, de quién sé cuántos puntos, para ya hay privadas y todo. Entonces yo lo que me acordé es la entrevista de el sicario de Escobar, hombre, que dice, bueno, ¿cuándo cambia el Popeye? ¿Cuándo cambia, digamos, en Colombia la situación? En el momento en que controlan las cárceles. Mira, excepto... Claro, es un parteaguas. No, ese es un parteaguas. En el momento que recuperan, digamos, el control y el mando en que las se acabe la cárceles, impunidad. entonces se empieza a cambiar la situación en Colombia. Lo cual hace más agudo nuestro llanto. Por eso. Porque, ¿sabes? Las llamadas de extorsión, la mayoría salen de las cárceles. Claro. Bueno, desde hace... Hoy decían el modus operandi de Topo Chico. Investigan de los presos que están ahí, qué familia tienen, la cuota es de 1,200 pesos mínimo para que no los golpeen. Así y es. si tú tienes una casa mejor o algo así, le vas subiendo y la familia tiene que poner porque si no te madrean. Así es. Y desde hace... Los que tienen, alguien que obtuvo, afuera una red de investigación. Pero dices, desde hace 5 o 6 años te están presumiendo en todos los gobiernos que se puede aislar los teléfonos celulares en el área que tú decidas, como pasa en todo el mundo, incluso en Broadway, cuando vas al teatro no sirve tu celular. Eso lo llevan haciendo 5 o 6 años y el 80% de las llamadas de extorsión salen de las cárceles y debe ser un gran negocio para alguien que lo permita. Pero además, no te acuerdas de aquel que estuvo 3 meses preso. En el 2011, para que veas que hay una historia de horror ahí en las cárceles de Nuevo León. Mira, fíjate, en el 2011 nos acordamos, ¿te acuerdas que en la cárcel de Apodaca hubo 40 muertos? Claro, 40, pero además 40 se incineraron, se quemaron ahí a un grupo de presos por los mismos presos. Sí. Y ahí en Topo Chico, ¿también? Hace como un par de años, tomaron a una celadora, la secuestraron, la descuartizaron y la entregaron en una caja de cartón, la sacaron de la cárcel y la fueron a botar a una plaza comercial. Entonces, es decir, estamos hablando de historias siniestras que han ocurrido desde hace años y reiteradamente en esos lugares. Y no pasa nada. Y no pasa nada, bueno, porque a alguien le convendrá. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en Debatitlán. Es el Mañanero. ¡Órale! ¡Ay! En tiempos de cólera. Estábamos con concluyendo lo de Topo Chico, concluyéndolo. Sí, ¿no? sí, porque finalmente creo que sí, hasta donde ojalá y concluya algún día. Es donde se reúne ahí. Solamente no, pero mira, JJ decía, es que no pega electoralmente arreglar los penales. Yo sí no entiendo por qué. Si los arreglas, pegan. No solo, o sea, ¿cómo puedes tú llegar a ser gobernador y secretario de Gobernación
con esa responsabilidad encima y no hacer Y con ese nada. baldón permanente. De que todo el mundo sabe. Pero que además, o sea, los ¿cómo? señores gobernadores que O sea, deberían de decía- preocuparse por su futuro, porque pueden terminar en la O sea, cárcel varios de ellos. ¿Ves la responsabilidad? O sea, finalmente no puedes seguir administrando el problema. Ya A vemos. ver, Nacho. Si siguen administrando el problema, ya sabemos qué es lo que va a pasar y va a seguir pasando. A mí me gustaría Y no veo a compartir nadie, ahorita digamos, que con- le atore en serio. Sí. Y no es un problema de que luce o no luce. Sí. Mira, Es un Nacho, problema de responsabilidad. me gustaría que compartiéramos esta reflexión que se hizo durante el corte. Hablaba el señor licenciado Broso acerca de que las llamadas de extorsión salen de los teléfonos celulares de los penales y que no se ha podido hacer un bloqueo tecnológico de la señal de los celulares. Y decíamos aquí, ¿y qué no sería más fácil? Eliminar los celulares. Porque ese es el problema. Queremos Pero no corregir lo que no debería de existir. ¿Por qué mejor no hacemos la cosa más simple del mundo? Por esta puerta, que es por donde se entra a la cárcel, por aquí no pasa un celular, se acabó. ¿Y cómo lo evitas? Pues esculcas, revisas, decomisas, Mira, yo el otro día fui a desayunar con un señor secretario del gabinete presidencial. ¿Y por qué? A su oficina. Porque Desde yo que- voy a Desde buscar que viajó a Europa en información. el avión ya... Yo no viajé a Europa. O allá a Viajé a Arabia. la península arábiga. Eso. Va a generar desinformación. Desde ese viajecito Entonces, como yo que ya fui- eres otro. Yo fui a hacer una entrevista y el señor funcionario me invitó a desayunar a su oficina. Entonces fui a desayunar a su oficina y una cosa muy sencilla. Cuando iba yo entrando a la oficina, una señorita llegó con una charola. Una charolita. ¿Para el postre o qué? No. ¿Me permite, por favor, su teléfono celular? Ah, sí, ahora recogen los Entonces teléfonos. le di mi celulares. teléfono celular y entré al desayuno sin celular. Así es. Sí. Ahora Si eso se puede hacer en una oficina, si eso se puede hacer en el teatro, ¿qué no se puede hacer en la cárcel? Yo supongo, el drama, lo más absurdo de todo esto es que el Estado o el gobierno, que es el brazo ejecutor de las políticas del Estado, no pueda controlar un ambiente cerrado y bajo su responsabilidad como es una prisión. Si no puede controlar eso, ¿cómo puede controlar lo que pasa al aire libre, en la calle? No. Es que Con tu la reflexión, concurrencia de miles de ciudadanos, de tu millones de reflexión, personas. Rafael, se puede ir hasta la casa. Que también a la hora de la comida los padres y todo le digan a los hijos, no hay celular porque ya se está perdiendo. Oye, los hijos Bueno, también, los ay, padres ay, también. A ver, Ahorita hacemos pero- la fotonovela, cabrón. Claro. Pero el asunto sí es bien claro. Las Tiene abuelitas- problemas. Y además, Las abuelitas ya no hacen chopitas, mandan tweets. además, muy claro, porque además está el contraste de Chihuahua, que ahí están las cifras, más allá de que el gobernador tenga banco o no, porque sí paga que seas la diferencia de todos, porque sabiendo todos sabiendo cómo está el asunto carcelario, sí debiéramos tomar en cuenta, y se tendría que ser de principio, que si una situación carcelaria sigue así en tu estado, donde tú eres gobernador, eres cómplice. sin duda. Eres cómplice. un Pero estado por fallido. supuesto. De todo lo que Mira. está sucediendo ahí dentro, de todo lo que se comercia, de todos los Mira. que matan, eres Por cómplice. supuesto. Tú decías el tema de en los gobernadores es un decías tema. en la galería, son una bomba de tiempo. Pues tú eres responsable de que esa bomba se active o se desactive. Así es. Pero todo el mundo sabe que es una bomba de tiempo. Pero todavía no le Y cuesta por a nadie. supuesto, porque hay una cosa, es decir, Supongamos yo que creo que no lo estamos sabe en todo una el mundo. situación donde ¿Sabes todavía los gobernadores no puedes llegar al gobierno sin no saber se qué- consideran corresponsables en temas, en muchos otros temas, pero en un tema fundamental como es la seguridad. Ahora, si uno revisa en este momento la agenda legislativa de todos los partidos políticos para este periodo ordinario que va a No, comenzar, ahora sí lo van a Broso, hacer. donde están una serie de temas relacionados con la seguridad, mando único, sistema nacional anticorrupción, Y penitenciario también. Ese está bien. pero el tema del sistema penitenciario todavía no lo vemos, pero todavía no lo vemos realmente en un primer sitio y realmente con una disposición no.
para poderle entrar Pero al ya fondo. después de los Entonces, hechos... Bueno, el tema es que ojalá que después de los hechos Sí. le Entonces, entren, sí es eso como- sería lo lógico, pero yo lo veo. Sí, pero complicado, imagínate, uno pensaría que ya lo echarían a andar después de lo del Chapo. Uno pensaría Claro, que las cosas claro. van a cambiar Mira, después lo que de que pasa se es que queman esta- 50 niños en No, Sonora. mira, maestro, O cuántas personas en el esta casino cosa- que decías, ¿no? esta cosa Que es van a como lo de- cambiar las Espérate, cosas. a ver, mira, Dos Porque reflexiones. dices, hay que ya, Apodaca, el niño 2012, ahogado- 44. A ver, espérate, Nacho. Sí. El niño ahogado y vamos a tapar el pozo. Sí. Bueno, menos mal si lo taparas para que no se ahogue el segundo niño. Pero aquí lo que pasa es que ahogado el niño, abres otro pozo. Otro pozo. Sí, claro. Bueno, Para que se es ahoguen. que se han ahogado muchos niños. Sí. No, y se siguen ahogando. 2012, Apodaca, 44 muertos y 30 fugados. La Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, 21. 17 en 2011. Gómez Palacio, 9 guardias muertos y 14 presos muertos. Altamira, Tamaulipas, 31 en 2012. La Pila, San Luis Potosí, 13 en 2013. Sí. Y en el DF, digamos, el reclusorio Oriente, que tiene capacidad para 5.600, Hay 12,000. tiene 12.800. Hay una sobre... Broso, no hay duda. Tiene para 5,000 y tiene 12. 12.800. No hay duda, Broso. 5.600 y tiene No, no 12.800. Pero, En el 2014. pero haz la cuenta que hacía Rafael. Todo se cobra en la cárcel. Ah, pues imagínate. Todo. Sí. Imagínate, él ponía el ejemplo del pase de lista. Del pase de lista, que es 2 veces al día. 2 veces al día. ¿Cuánto te caes con el pase de lista? Te lo voy a dejar esta semana nomás en 5. En 5. ¿Por cuántos presos? ¿Te gustan? Pues 3,000. 12,800 que estábamos. 3,000. ¿Por 5? 15 millones. 2 veces. 2 veces 30. al día. Mira, es la El manifestación. pase de lista. Y decía Rafael, y nadie se murió, ¿eh? No. ¿No? Oye, pero mencionábamos mira- el tema de los celulares y mencionábamos también en el corte, Broso, el tema de los famosos derechos humanos que ahorita están peleando, por Sí. ejemplo, los abogados del Chapo, Claro. que bueno, hablan realmente como si ellos fueran los máximos representantes de la defensa de la Constitución y de las libertades y que están defendiendo los derechos humanos del Chapo Trabajadores de la ley. porque acusan que las autoridades lo tienen incomunicado. Entonces, imagínate tú en esta situación que estamos viviendo de una defensa a ver. ultranza de derechos humanos, ver, le quitas los Beatriz. celulares a los presos, entonces, bueno, podemos suponer tienen- que eso va a generar... Pero se supone que están prohibidos. Oye, se lo tienen supone tan que están. incomunicado que puede presentar una demanda de amparo. Fíjate Sí, qué claro, incomunicación claro, tan incomunicante. claro. Así es. Bueno, Broso, bueno. 3 reflexiones. Primero, no cabe duda que esto que dijo Luis Ernesto Derbez es una gran verdad. El problema es impunidad. Porque ahí no se está purgando una sentencia, ahí se está aprendiendo a delinquir. Segundo, estamos con la lista negra, que no llegan a la denuncia penal. O sea, el 99% de delincuentes no están bajo proceso. Cometieron un delito y no están bajo proceso. Entonces, son No están síntomas sentenciados. de una profunda descomposición social. Estamos en una profunda descomposición social. Yo sí espero que del Papa vengan críticas y yo sí creo que van a repercutir. Porque ese Broso INEGI que sacaste es real. O sea, pederastía, pero va corrupción, va a Ayotzinapa, con toda certeza se va a referir a la violencia y a la delincuencia organizada, porque lo está diciendo, ya lo anunció, Bueno, porque ya se de que refirió. estamos viviendo una pequeña guerra. Ya se y refirió a eso. con toda certeza nos va a demostrar que sí se puede comunicar con la palabra, reconociendo verdades y hechos, no con el discurso político, que para mí es una de las manifestaciones más críticas De la nuestra decadencia. actual crisis, Hemos- de nuestra decadencia. Hemos platicado ya en Lo he dicho algunas muchas veces, ocasiones ¿sí? aquí de las diferencias que tiene Francisco I con la referencia de los otros papas, pero también existe un gran temor Sí. de que no dijera o que no se refiriera a los asuntos que son más candentes en México. Pero si Broso Broso, está claro mira, por los lugares yo te voy donde a va, decir una los cosa. lugares que estás Porque sería cogiendo. muy triste que haya ido ya a algunos países a hablar de la pederastia concretamente.
para decir Pero, Broso, hay una cosa y que muy pasara difícil. por aquí y que no... Los lugares que está escogiendo ya nos está dando una señal del tipo de discurso que va a decir. Digo, bueno, esta es la gran sorpresa. Esta es la gran sorpresa porque a mí me encantaría, por ejemplo, que en la plaza de todos los éxitos priistas, que es Ecatepec, donde puedes juntar a 30,000 personas Ahí va a porque hablar ya de- tienen perfectamente controlado el asunto. Ahí va a hablar Cuando de corrupción. Cuando quieren aplausos, ya se monta todo allá. Sí. Y que de pronto ahí mismo Sí. viniera el valerazo. Sin duda, mira, Imagínate nada más que montes todo esto para que te vengan a pisar el callo y que la gente empiece a aplaudir en serio y no cuando le dices. mira, ayer alguien me El decía contraste. algo muy simple, muy sencillo, pero que tiene una gran profundidad. Dice, tanto a la clase política como al alto clero le preocupa lo que va a venir a decir al Papa, sobre todo por una razón, porque el Papa habla español. Sí, Es decir, sí. Entendido en un doble sentido, porque habla español, pero también porque se ha distinguido por ser un papa muy claridoso, muy directo. Y yo te diría que aquí, hace un momento tú mencionabas fuera del corte, Broso, los problemas de seguridad, la falta de prevención y que no se están realmente tomando en cuenta y resguardando todos los puntos en materia de seguridad del Papa. Yo creo que el Papa, y sin ser exagerada y pretender ser alarmista, yo creo que el Papa Francisco es sin duda un objetivo, un objetivo de dos tipos de mafia. La mafia que él enfrenta hacia adentro del Vaticano, que enfrenta hacia adentro del clero mundial, Sí. yo te diría, porque les está moviendo el piso, porque está... Los incomoda. Claro, porque además, mira, dentro del Vaticano, por ejemplo... Les controló el banco. El señor está combatiendo, por ejemplo, toda la corrupción que están dentro de las finanzas del Vaticano, donde los grandes donativos internacionales que se le dan al Vaticano los están desviando para comprar y construir departamentos de lujo para los cardenales. claro. Porque el Vaticano se ha convertido en un paraíso de lavado de dinero. Entonces, bueno, el Papa está combatiendo Acuérdate que el esto. Vaticano ya sale en Sí, El Padrino claro, 3. Claro, Sí. es decir, entonces está combatiendo hacia adentro de su iglesia esto, pero por supuesto esto también le está moviendo el piso al poder civil, es decir, a los jefes de Estado en general les está diciendo, señores, ha llegado el momento de ejercer el poder con más humildad, con menos corrupción, con menos impunidad, y bueno, y vamos ejerciendo la democracia y practicando la democracia de otra manera, ¿no? Entonces, Pero yo creo yo que agregaría- es un sismático el Papa, ¿no? Es Yo un agregaría sismático. dos Ya cosas. queda- antes de que diga dos cosas, Juan José, vamos a ir a un corte y regresamos para escuchar esas dos cosas que nadie se querrá perder. ¡Órale! ¡Órale! Oh. Hijo de Juan Manuel Gómez Morín. Sí, claro. O sea, Sí. Juan Pablo Gómez Morín es nieto de Diego Rivera y de Gómez Morín. El Partido Comunista. Perdón, chamacos, estábamos aquí platicando de unos hijos de gente importante. Sí, sí, sí. Entonces, nos quedamos entonces... En ¿qué? dos Con reflexiones. Con el Papa, con las con el dos Papa. reflexiones. Dos reflexiones. ¿Qué ibas a decir? Yo creo que el Papa es el único caso hasta donde yo recuerdo que conoció a México antes de ser Papa. Entonces va a ser muy difícil que se le engañe. O sea, Ratzinger, que también conocía México. pues había estado en Guadalajara. posiblemente, pero, pero no tan cerca, Y por dando tanta latinoamericano, realidad. por latinoamericano. Y latinoamericano. Y una segunda cosa, Broso, que para mí es muy importante. El Papa no viene a México porque tenga que decir algo, sino que viene a México porque tiene algo que decir. Esto ya lo dije en alguna ocasión. Porque Salió bonito. Sí, salió porque bonito. tú tienes que decir algo que es el principio. Ya cuando llegan conmigo, yo sí tengo algo que decir. Esa Bendito es la diferencia. Dios. Esa es la diferencia. Bueno, Bendito Dios. bueno, el Papa se prepara. Yo les garantizo a ustedes que vamos a escuchar discursos de mucho sustento con reflexiones históricas. A mí me hubiera gustado que hubiera ido al Senado. Me hubiera gustado, porque con toda certeza, ese discurso que pronunció en el Congreso en Estados Unidos, ese es un discurso
de una pulcritud, de una belleza. Yo lo recito mucho como lección cuando se ve a uno de ellos llorando atrás de él, cuando llora el líder del Partido Republicano, que después renuncia, empieza a moquear y hace 4 referencias, porque cita a Martin Luther King, cita a Abraham Lincoln, cita a 2 que se me van ahorita los nombres, que eran gente entregado a las causas sociales. Las 4 citas están bellamente logradas. Entonces, eso para mí es muy importante. O sea, con toda certeza ahorita deben estar estudiando una serie de gentes de los discursos que va a decir. No viene a improvisar, ni viene a ver qué se le ocurre a una entrevista de banqueta. No, vamos a escuchar discursos. 9. Yo no lo he seguido. 9 discursos, pero cada lugar se supone que es un mensaje. Así es. Sí, tendría que ser, claro. Así es. Que los migrantes Entonces, de Juárez, vamos a escuchar homilías, Vamos a escuchar homilías que ojalá y eso sea lo que nos quede. Hay una cosa que nos puede hacer entender o suponer más o menos con un cierto grado de certeza que el Papa en los últimos 4 o 5 días se ha insistido mucho en la condición pastoral de la visita. Sí. Cuando se habla de que un cardenal o el obispo de Roma o el Papa... Sí, más que como jefe de Estado. En un asunto pastoral, se está haciendo a un lado la declaratoria política que podría venir del jefe del Estado de la Santa Sede. Sí. Yo tengo la idea de que los señalamientos más fuertes que la Iglesia a través del Papa tendría que señalar sobre México ya fueron hechos. Ya el Papa ya los dijo. ¿Tú dices antes. por lo de la arquidiócesis, por el editorial? Quiero decir la en parte, argentinización, la mexicanización de de la- Argentina. Bueno, ya nos ha dado algunas señales. Pues, ok. Creo que esas cosas ya Ya presentaron. fijó su posición. Ya sabemos cómo piensa. Entonces yo creo que si hubo una dramatización de las palabras del Papa, dramatizar, ahora será necesario matizar. Y creo que en el matiz del discurso es donde va a estar el talento riqueza. jesuítico del Papa. Sí. Y ahí va a decir, mira, por ejemplo, los profesionales de la defensa de Ayotzinapa forzaron hasta el extremo la reunión de los padres con el Papa. ¿Cuál fue la respuesta de la Iglesia, que es una de las muestras de talento político Permitir más que vayan a impresionante? misa. Es decir, si en un país hay 20,000 desaparecidos, Sí, ¿por qué habremos de privilegiar solamente a estos? Es que leyeron Amados tu columna. hermanos. No. Que Entonces, leyeron tu columna. no sé si leyeron mi columna o no, pero lo que sí entiendo es que el Vaticano no cae en estas provocaciones igualtecas, ¿no? Atiende todo, entiende todo. No, pero además, pero Rafa, no se va y se compra todo. Ahora, pero fíjate, Pero tú dices el Vaticano. Y hay que tomar en cuenta lo que decía Beatriz. Ya también tiene que cargar en contra del Vaticano, porque en el Vaticano debe tener una de enemigos tremendos. Sí, Más que el claro. Vaticano, Francisco. Bueno, pero- Francisco, que puede tener el talento, y yo me lo imagino cuando tú lo dices, de hacer el gran guiño a todos de estoy entendiendo perfectamente lo que está pasando aquí. Claro. Donde ni siquiera Yo creo que se te supone. tengas que echar a todo el mundo Encima. sino que Con la un- gente entienda. con un buen discurso. Exactamente, que lo tienes clarísimo. No, y luego El gran guiño de ¿Y estoy qué vas a con hacer? ustedes. Lo que está sucediendo aquí, eso no se puede creer. Pero a ver, Recordemos, Broso, vas a ser recordemos el que confesor, vas a ser Ratzinger- el censor, vas a ser el rector. ¿Qué va a hacer el Papa aquí? Yo creo que el Papa no viene ni a la redención del pueblo mexicano, pero sí viene a la expresión comprensiva de lo que está pasando. Y al comprender lo que está pasando, Ya entendí. tendrá que dejarle su responsabilidad a quien la tiene y su consuelo a quien lo necesita. Creo que esa es la clave del Viene- lenguaje Mira, por lo papal. pronto. Viene a por lo convencernos pronto- con la verdad. Por lo pronto ya Viene hay a un convencernos gesto. con la verdad, 1. Y 2, esa lucha interna, recordemos las últimas palabras, los últimos discursos de Ratzinger. Ratzinger le dice a la curia, Por eso me al voy. al final les dice, ustedes son los peores, porque están absolviendo y perdonando, pero no son capaces de ver sus propios pecados. Una cosa
terrible de la crítica que hizo un poco antes de salir. Por lo pronto ya hay un mensaje que todo el mundo va a registrar. Pues mientras estamos discutiendo aquí que si el avión de lujo o no de lujo, el señor viene en avión de línea y va a viajar en Aeroméxico, ¿eh? Sí. Dijo, eso todos lo vamos a registrar de manera clarísima. Y Ahora- la absurda publicidad que ha hecho Aureoles, Mancera, todo el gobierno de además- dineral gastado en eso, yo creo que a algún momento Pero dado además, se mira, le va a dar asco y se va a también- burlar de eso. aunque no También hubiera Nacho, costado, aunque también no hubiera Nacho, ya hay una costado El crítica. efecto Bergoglio. El efecto Bergoglio lo que tú dices se va a ver desde el aeropuerto. Claro. Bueno, pues llega en línea, ahí ya están los aviones de Pero ahí hay Aeroméxico una- que lo van a llevar. ahí, Broso. La Ciudad de México, decía ayer un señor. Decía ayer, en el Zócalo entrevistaron a varias personas y decía, fíjese nada más, señorita, le decía la reportera, yo vivo a media cuadra de donde va a pasar el papamóvil. Entonces, imagínese usted la bendición que tengo yo de que voy a caminar media cuadra y ahí voy a ver al Papa. Además de que nos pintaron todas nuestras casas de gorras, señorita. Claro, ahora, Pero, Broso, yo creo, pero, Broso, nada más quiero anotar una que injusticia. de pasto. el mensaje de humildad, yo creo que el mensaje de humildad, tanto para los jerarcas como para los políticos, va a ser claro. Acordémonos que cuando lo comienzan a investir de papa y comienzan a tratar de colocarle los zapatos rojos, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí. el señor le dice al jefe de protocolo, señores, aquí se acabó el carnaval. Yo me quedo con mi cruz de hierro, me quedo con mis zapatos viejos y únicamente voy a llevar la túnica blanca. Pero para Y un no anillo de dejar plata. sin respuesta el brosinómetro, ¿cómo se llama? El Brosinegi. el brosinegi en el tema de la pederastia. Quiero decirte que, bueno, ahí el Papa está enfrentando una resistencia terrible porque él recientemente dio una entrevista al diario La República, ahí en Italia, y entonces dijo que el 2% de los sacerdotes eran pederastas. Sí. Lo que hizo el Vaticano, lo que hizo su oficina de comunicación fue corregir la declaración del Papa. Dijo, no, le dijo a la República, la declaración no fue así. Y además, aquí mismo en México se le está acusando de no hacer lo necesario en contra de los pederastas. Pero lo cierto es de que, bueno, él ha creado una comisión para prevenir y para proteger a los menores. No, el tema es que la comisión obviamente no tiene ninguna facultades de ninguna... Porque además Pero- aquí, como cada país, como lo que pasó en Boston, que ya tiene película, excelente película, hablando de la pederastia, aquí nosotros también fuimos viviendo la historia de cómo todos estos hombres de la legión, de los legionarios, estaban en las cúpulas, donde está todo el poder y el dinero, donde se sentaban a comer con los grandes potentados y les daban la bendición, y ellos les daban unos... Y los grandes empresarios. Los grandes empresarios, empresas donde muchos de estos que después fueron acusados de abusar incluso de familiares pequeños de estas familias que abrían las puertas, tenían oficinas. Claro, bro. Tenían oficinas Pero y además- estaban defendidos desde todos lados, Pero, por a pesar supuesto. de que se sabía desde hace un buen tiempo, como el caso de Boston, que ya había miles de víctimas para cuando se dio a conocer. Pero yo No te sí quiero olvides que corregir una Cotija injusticia, está en Broso. Michoacán. Cotija está en Michoacán. Yo quiero corregir una injusticia, Broso, porque Marván se refirió al avión de lujo, del avión presidencial. Eso no es cierto, no tiene cierto? alberca, no tiene alberca el avión. Bueno, lo No tiene aclaró, alberca, lo aclaró el señor. Eso no es, no es lujo, pero no tiene alberca. no tiene alberca, sí, te digo, no estés. Y también habrá que decir viendo. que esa compra la hizo pero- tu presidente Calderón. Que ya lo aclaró él también, pero que él Pero no hay iba a una pagar. cosa, hay una Que no cosa tiró, muy... pero que él no lo iba a Mira, pagar. hay una cosa. ¿Sabes por qué el Papa viaja en líneas comerciales? ¿Por qué? Primero porque no le cuesta. Es un obsequio de las líneas. Y él no puede tener un avión. ¿Y el otro sí tenía? El otro no. Ningún papa puede tener un avión porque el Vaticano es tan chiquito que no puede tener aeropuerto. Si hacen el aeropuerto tienen que tumbar la No cabe. Capilla Sixtina. O tienes aeropuerto o tienes San Pedro. No, espérate, que en el aeropuerto ni el hangar de 1,000 millones cabe. No, imagínate que le pides un hangar a Iga
en el Vaticano. Oye, Broso, pero Adiós, no- la Sixtina. No dejemos de lado lo que está sucediendo ya ahorita o a unas horas de la reunión del Papa ahí en La Habana con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, que lo es que importantísimo, dijimos hace 8 días. histórico, por supuesto, pero que además obviamente se reúnen para dar solución a esta persecución de los cristianos en Oriente Medio. Ahora, yo quiero decirte una cosa, es decir, Cuba es neutral, se supone que eligen Cuba por ser neutral, entre comillas, neutral y no, obviamente, pues ellos porque es decir, patrocinaron el Putin está utilizando obviamente a su iglesia para romper el cerco diplomático, económico, comercial que Occidente le ha impuesto, ¿no? Es decir, entonces, pero la importancia es de que dos iglesias se unen desde siglo no sé qué, séptimo, Sí, no sé qué, siglo XI, ¿verdad? Se 1050. unen para emprender una 1054 lucha creo que es. conjunta en contra de esta persecución de cristianos y provocada por los fundamentalistas esos de la yihad y el Estado Islámico, etcétera. Pero muy interesante también esta conjunción. Bueno, esta unión. Y así se va a poner. Muchas gracias, Nacho Marván. Muchas gracias. Nos vemos, Mi querido Beatriz Broso, Pajés. qué gusto. Muchas Encantada. gracias. Igual. Juan José Rosso, Rodríguez querido, Prats. siempre es un gusto saludarte los Igualmente, viernes. Juan José, querido hermano. A mí no me da gusto saludarte los viernes. No. Me da gusto saludarte siempre. Muchas gracias. No, nomás los viernes. La cultura marimbesca de Gracias, Rafael siempre nos Rafael. ilustra. Oigan, muchachos, vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!